Muy buenas tardes a todos a esta segunda sesión de estas sesiones en línea de la Red Cochrane Iberoamericana correspondiente al año 2025. Esta sesión que hemos titulado Cuando la evidencia no basta, la ciencia del comportamiento como aliada para impulsar el cambio en salud. El logo de Cochrane dice lo siguiente: evidencia fiable, decisiones informadas, mejor salud. Cochrane es experta en producir síntesis de evidencia fiable y en acercarla a aquellos que necesitan tomar decisiones informadas. Pero para que esto se traduzca en una mejor salud, hay que superar un abismo que llamamos implementación o a veces también adecuación. Una búsqueda rápida en Cochrane Library identifica 20 revisiones sistemáticas y un protocolo con el término implementación en el título, así como 5 editoriales, una colección especial de artículos y 15 respuestas clínicas sobre este tema. Es evidente, por tanto, que la implementación también es tema de interés para Cochrane. También existe un grupo de métodos denominado Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group, que incluye el desarrollo de métodos para llevar a cabo revisiones sistemáticas de implementación. Algo de esto veremos en una de estas presentaciones de esta tarde. Entre otras aportaciones, este grupo elaboró el capítulo 17 del manual de Campbell sobre cómo evaluar las evidencias de implementación. Es claro, pues, que la implementación importa a Cochrane y nosotros ya le dedicamos una sesión en línea en el año 2023 a comentar experiencias en la implementación de la evidencia que existen en Cochrane y particularmente en Cochrane Iberoamérica. Pero queda aún un tema por resolver y que no hemos abordado todavía. ¿Por qué las personas con obesidad desearían o deberían desear adherirse a un programa de dieta y reducción de peso? ¿O por qué un médico de primaria debería querer cambiar sus hábitos de prescripción de antibióticos? ¿O por qué un fumador con riesgo cardiovascular debería desear dejar de fumar e iniciar ejercicio de forma regular? ¿O por qué un paciente crónico debería desear usar una APP para permitir una monitorización continua de sus síntomas? Además de disponer de la evidencia y de conocerla, hacen falta otros ingredientes como el querer hacerlo y el poder hacerlo. Y son muchos los aspectos que influyen en ello. Son muchos los aspectos que influyen en este proceso de llevar a la práctica lo que ya sabemos que funciona basado en investigaciones rigurosas. Muchas veces saber lo que funciona no es suficiente. El reto está en hacer que la gente adopte estos cambios. Y las ciencias del comportamiento ayudan a entender por qué las personas no siguen la evidencia y también ayudan a diseñar estrategias más efectivas para cambiar estos comportamientos. De todo esto vamos a hablar en las 3 sesiones que conforman, o las 3 presentaciones que conforman esta sesión temática. Antes, para los que deseen profundizar un poco más en el tema, recomendamos la lectura de este artículo introductorio a las ciencias del comportamiento en español, publicado en la revista MedWave en acceso libre. Luego en el chat os compartiremos el link, entre cuyos autores se encuentra, por un lado, nuestro primer ponente de hoy, Juliano Duarte. También está el director de Cochrane Chile, Luis Ortiz, y también, entre otros, uno de los ponentes de sesiones previas de la red, Yasmin Okan, que participó en una de las sesiones anteriores. Bien, para profundizar en todo ello, tenemos hoy 3 ponencias por parte de expertos con amplia experiencia en el tema. La primera ponencia correrá a cargo de Juliano Duarte. Él es matrón de la Universidad de Santiago de Chile y máster en Salud Pública por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Es profesor asociado e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente Juliano está cursando su doctorado en el programa de doctorado en Psicología de la Comunicación y Cambio de la Universidad de Barcelona. Forma parte también del grupo de investigación Behavioral Design Lab del eHealth Center de la Universidad Oberta de Cataluña. Y finalmente, y no menos importante, Juliano es consultor de la Organización Mundial de la Salud como miembro del grupo de trabajo Ciencias del Comportamiento para mejorar la salud. Bueno, adelante Juliano, tienes la palabra. Bien, gracias Gerard. Buenos días, buenas tardes a todos. Hoy les quiero compartir esta sesión sobre la ciencia del comportamiento, el puente entre la evidencia y la práctica. Antes de comenzar, quiero agradecer de manera muy especial a las personas que han inspirado mi camino a la ciencia del comportamiento, como son la profesora Susan Mickey, Mary Johnston, Marta Márquez y Manuel Armayonés. Además, quiero agradecer la presentación de la doctora Andrea Batey sobre implementación de prácticas de bajo valor que me han inspirado también en esta presentación. También quiero transparentar que es la primera vez que realizo esta sesión para esta audiencia. Sin embargo, desde hace un tiempo discutíamos con Gerardo Urrutia, con Manuel Mayonés y con Tomás Pantoja la idea de poder concretarla, así que es un honor para mí estar hoy con ustedes. Agenda, veremos 3 momentos. En la primera parte, la idea es reflexionar sobre por qué no basta con la evidencia. En un segundo momento, qué aporta las ciencias del comportamiento en la síntesis de evidencia y cómo aplicarlo a la salud pública. Como sabemos mucho más de lo que hacemos. Cada año producimos nueva evidencia, mejoramos guías clínicas y mejoramos algunas recomendaciones. Sin embargo, tanto los profesionales clínicos como las personas muchas veces no tomamos las decisiones alineadas con esa evidencia. ¿Por qué ocurre esta brecha? ¿Qué podemos hacer para cerrarla? Es justamente lo que hoy quiero que reflexionemos. Generamos evidencia constantemente, pero se estima que pasan 17 años para que esta evidencia se traduzca en cambios reales en la práctica. Y aún así, solo un 14% de las intervenciones con evidencia de efectividad llegan a implementarse. Por tanto, necesitamos un puente entre poder comunicar de mejor manera, en el fondo, la evidencia para que logremos hacer la bajada, en el fondo, en la salud pública. ¿Cómo las decisiones de los profesionales siguen siendo o no siempre siguen la mejor evidencia? Según la literatura, entre un 20 y un 25% de la atención médica sigue siendo innecesaria o potencialmente dañina. Esto ha sido reportado hace décadas y confirmado en estudios recientes. En algunos procedimientos, el sobreuso alcanza hasta el 80%, y las prácticas de bajo valor, que son aquellas intervenciones médicas, diagnósticas o terapéuticas, que están definidas en el fondo como acciones que no aportan beneficio clínico o que tienen un riesgo mayor que su beneficio o que consumen recursos innecesarios. Dentro de ellos se encuentran, como mencionamos, prescripción prolongada de benzodiazepina, el uso antibiótico para infecciones virales, mamografía en mujeres jóvenes o incluso cesáreas innecesarias. ¿Cómo se explican estos procedimientos clínicos? Bueno, estas prácticas de bajo valor que persisten no persisten porque falte evidencia, sino porque es necesario poder cambiar algunos comportamientos en el ámbito clínico. Y esto es muy difícil. El comportamiento humano es un poco complejo de poder cambiar. ¿A qué se debe y cómo se explica? Principalmente, como mencionaba, factores de comportamiento, a hábitos, a creencias, actitudes, emociones, conocimiento y en algunos casos también herramientas. Según este estudio, en donde publicado en Nature, lo que se pretendió fue determinar cuál era lo determinante del comportamiento y su eficacia para cambiar algunos comportamientos, especialmente en salud. Se puede observar que, según el metaanálisis, cuando las intervenciones estaban relacionadas solamente a entregar el conocimiento, los efectos en cambiar comportamiento en el ámbito de salud eran casi nulos. Sin embargo, cuando se trabajaban sobre las creencias, las emociones o algunas actitudes generales, los efectos eran modestos, pequeños o modestos. Sin embargo,
Cuando las intervenciones estaban diseñadas sobre determinantes del comportamiento como habilidades conductuales, actitudes o hábitos, el cambio es un poco más significativo. Bueno, ¿y qué pasa con las decisiones de las personas que no siempre siguen la evidencia disponible? Aquí, como podemos ver, normalmente este dato habla sobre las principales causas de muerte atribuibles a factores de riesgo en el año 2021. Vemos cómo estos factores de hipertensión arterial, tabaquismo, la mala alimentación y el alcohol, incluso el sexo inseguro, todos estos factores en el fondo están acá. Cuando normalmente vemos esta gráfica, lo que vemos son factores biológicos, enfermedades, ¿cierto? Pero hoy los invito a cambiar un poco la lente y ver que detrás de estos factores hay comportamiento humano, que en el fondo son decisiones que hay detrás, un conjunto de decisiones en términos de decisiones sobre alimentación, sobre actividad física, conductas sobre el alcohol, por ejemplo, incluso el uso de medidas preventivas como el uso del condón. Cambiar los resultados en el fondo de esta gráfica no depende solo de tratamiento o tecnología, sino que de entender cómo modificar o cómo cambiar el comportamiento de las personas. Lo que explica estos comportamientos en salud, al igual que las prácticas de bajo valor, que cuando nos enfocamos a cambiar el comportamiento solo entregando conocimiento, los efectos son nulos. Cuando apelamos, según la gráfica y el estudio anterior que les mostraba, hacia las emociones o algunas herramientas conductuales, hay algunos pequeños efectos que son modestos. Sin embargo, se ofrece un cambio mayor o un efecto mayor cuando las intervenciones están enfocadas en las habilidades conductuales, en conductas concretas o en hábitos. ¿Por qué es urgente aplicar la ciencia del comportamiento en la salud pública? Bueno, algunos de los gráficos que le mostraba, y según este último estudio, dan cuenta que la mayoría de los problemas en términos de salud pública pasan por el comportamiento humano. Según el último resultado de este estudio, muestra que el 9% de las personas logra un envejecimiento saludable sin enfermedades crónicas a los 70 años, y la variable más fuertemente asociada al envejecimiento no fue ni medicamento, ni tecnología, ni examen preventivo, sino que fue el comportamiento ligado a alimentación saludable. ¿Cómo hemos intentado cambiar los comportamientos de los profesionales y de las personas? Tradicionalmente, los sistemas de salud se han enfocado en campañas de información, en capacitación, en la actualización de guías y de protocolos, y en algunos casos, dentro de los tomadores de decisión, a modificaciones o políticas de incentivo o sanción. Sin embargo, muchos de estos enfoques no han logrado cambios sostenidos porque no atacan verdaderamente las raíces que son del comportamiento. ¿Por qué fallan algunas intervenciones en salud pública, incluso con buena evidencia? Hay errores comunes que están situados principalmente en que la mayoría de las intervenciones se sitúan basándose en la intuición, se implementan sin un diagnóstico de comportamiento. No se analizan las barreras o cuáles son los facilitadores que podrían facilitar, en resumen, esa intervención a que sea concretada. No se adapta en el contexto real y se asume que funcionará sin evaluarla. Bueno, acá es donde la ciencia del comportamiento, un campo multidisciplinario que incluye la medicina, la psicología, la sociología y la neurociencia, nos ayuda a estudiar por qué las personas hacen lo que hacen, nos ayuda a entender y cambiar algunos comportamientos, utilizando marcos teóricos y modelos para mejorar la toma de decisiones en distintos ámbitos. Utiliza también o sintetiza la evidencia de algunos factores que influyen en el comportamiento humano a nivel individual, comunitario y poblacional. Como les mencionaba Gerard, les vamos a dejar este recurso que introduce un poco más la ciencia del comportamiento a la salud pública. A través de este código QR pueden escanearlo y profundizar al respecto. ¿Cómo nos ayuda la ciencia del comportamiento? Nos permite entender por qué persisten estas prácticas que recientemente veíamos, las prácticas clínicas, incluyendo cuando ya sabemos que son inefectivas. Nos ayuda a identificar barreras al cambio y nos proporciona estrategias para cambiar algunos comportamientos, tanto en profesionales como en pacientes.
El equipo de la Organización Mundial de la Salud, el grupo de ciencia del comportamiento, definió 6 principios y pasos para aplicar la ciencia del comportamiento en la salud pública. Mencionan que los factores cognitivos y psicológicos subyacen al comportamiento, el contexto social y cultural importa o influye en las normas y decisiones, y el entorno físico puede facilitar o dificultar un comportamiento. En este sentido, podemos ver que estos 3 primeros elementos es la primera guía que nos ofrece para poder comprender que los factores psicológicos, en el fondo los factores sociales y los factores del entorno juegan un rol importante en el comportamiento. Usar la evidencia y la teoría para diseñar políticas es uno de los principios fundamentales de poder aplicar esta ciencia en la salud pública, evaluar las intervenciones de manera sistemática. Adoptar un enfoque participativo en el diseño es fundamental para darle contexto al comportamiento que se pretende modificar. Cuando analizamos la evidencia acumulada sobre intervenciones de cambio de comportamiento, encontramos 2 grandes patrones. El primero es que los efectos de las intervenciones para cambiar comportamiento han sido modestos y variables, así como lo reportan algunas revisiones de Cochrane, por ejemplo. Y un segundo momento es que no siempre sabemos cuáles son los componentes activos que producen el cambio. ¿Qué nos aporta la ciencia del comportamiento en este sentido? La ciencia del comportamiento nos ayuda a abrir la caja negra de las intervenciones, es decir, a entender qué contienen y cómo funcionan. Nos permite responder preguntas claves para entender esta intervención en términos de qué es lo que hay dentro de esa intervención que cambia el comportamiento, cómo producen ese efecto, en definitiva, cuáles son los componentes o ingredientes activos a través de la teoría que se podrían explicar que están accionando para cambiar el comportamiento. Aquí es donde las guías Consor y Didier juegan un papel fundamental. Consor nos recuerda que es importante poder reportar quién entrega la intervención, quién la recibe, dónde y cómo se entrega, la duración, el número de sesiones, y qué incluye exactamente. Pero además las guías Didier dan un paso más allá, nos guía a que debemos especificar los materiales, los procedimientos y el personal involucrado. Debemos describir la adaptación, la fidelidad y la modificación durante la intervención para poder facilitar la replicación y la evaluación a la hora de implementación. ¿Para qué nos sirve especificar las intervenciones basando en la ciencia del comportamiento? Bueno, nos sirve para poder describir las intervenciones con mayor precisión, para poder replicar intervenciones de investigación e implementar intervenciones más efectivas. Por otro lado, nos da el sentido de poder evaluar estas intervenciones, identificando ingredientes activos, investigando los mecanismos de acción que hay detrás. Nos ayuda a diseñar intervenciones, a mejorar las que ya existen, aplicando evidencia sobre algunas técnicas del cambio de comportamiento que han sido efectivas. Por último, y no menos importante, nos permite sintetizar informes ya publicados en revisiones sistemáticas, tratando de hacer una especie de autopsia detrás de estos contenidos sobre cuáles son los componentes de cambio de conducta que hay detrás o que han demostrado mejor efectividad. A continuación les quiero mostrar una comparación entre intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, la precisión con la cual se diseña una intervención farmacológica versus una intervención no farmacológica. Como ejemplo, para la prevención de VIH, sabemos que la profilaxis de preexposición, PrEP, es un medicamento antirretroviral y está perfectamente definido su contenido y la intervención, incluso los mecanismos de acción, que es la inhibición de la replicación del virus en etapas tempranas para prevenir la infección por VIH. Sin embargo, lo comparamos a intervenciones no farmacológicas como un programa de promoción de uso de condón. Normalmente se detalla el contenido de la intervención en términos de que requiere educación sobre el uso correcto de condón, por ejemplo, entrenamiento de habilidad y la reducción de barreras de barreras emocionales y sociales en el uso. Sin embargo, cuando
buscamos detallar cuáles son los mecanismos, la precisión sobre cómo respondería al cambio de comportamiento, normalmente esto no está detallado en algunas revisiones. Es aquí donde las teorías de cambio de comportamiento y modelos nos ayudan a mejorar la descripción y especificar posibles mecanismos de acción. Pero por otro lado, cuando tenemos que elegir o seleccionar alguna teoría, la verdad es que se hace un poco complejo. Hay más de 80 teorías de cambio de comportamiento, existen múltiples, como la teoría de acción razonada, acción planificada, en fin. Sin embargo, en los últimos años, el equipo liderado por la profesora Susan Mickey y sus colegas han logrado poder sintetizar algunas teorías para hacerlo en el fondo más práctico. Es aquí donde surge algunos marcos integradores como los TDF, los Theoretical Domain Framework, que sintetizan un constructo de diferentes teorías en dominios más operativos y aplicables en la intervención. Por otro lado, el año 2013, la profesora Susan Mickey lideró este proyecto para hacer las taxonomías de técnica de comportamiento, que clasifica de manera más estandarizada 90 técnicas distintas de intervención en cambio conductual. Existe también el Combi Model y el Behavior Change Wheel, que son modelos o marcos que permiten explicar e integrar de manera más unificada, más práctica, más sencilla, el cómo deberían diseñarse algunas intervenciones de cambio de comportamiento. Una vez que entendemos las múltiples teorías para explicar el comportamiento, surge la necesidad de contar con un modelo. Y un modelo simple, como les mencionaba, simple, integrador y práctico, es el Combi Model. Este modelo bueno, el contexto histórico tiene que ver con que el año 2011 existían muchas teorías, como le decía, y el equipo de la doctora Susan Mickey buscaba algo simple, basado en la evidencia y aplicable en el diseño. Utilizando síntesis de evidencia, sintetizaron tres elementos básicos que interactuaban a la hora de generar el comportamiento. Es aquí donde se diseñó este Combi Model, en donde propone que todo comportamiento es el resultado de la interacción dinámica de tres componentes. Para que el comportamiento se dé, debe la persona tener la capacidad, la oportunidad y la motivación. La capacidad está definida como tener la habilidad física y psicológica para ejecutar un comportamiento. Por ejemplo, andar en bicicleta. Todos sabemos que andar en bicicleta es un comportamiento que sirve para hacer actividad física, y podrías tú tener la capacidad para andar en bicicleta. Sin embargo, necesitas tener también la oportunidad. En este sentido, la oportunidad está definida como contar con las condiciones físicas y sociales que te permitan facilitar el comportamiento. En este sentido, la oportunidad estaría dado por tener una bicicleta, por cierto, y además tener una ciclovía para poder ejercerlo. Y la motivación se describe como tener la energía, el deseo o el impulso para llevar a cabo el comportamiento. En este sentido, debería estar motivado para poder hacerlo. Si alguno de estos tres elementos falta o es insuficiente, lo que el modelo dice es que el comportamiento no ocurrirá y no se sostendrá en el tiempo. A continuación les quiero mostrar cómo funcionaría el modelo en la prevención de ITS-VIH. Hay información robusta sobre algunas intervenciones que han demostrado ser efectivas para la prevención del VIH, como el uso del condón, el testeo, el uso de PrEP. Incluso otra medida de prevención es la vacuna para prevenir infecciones de transmisión sexual, en este caso VPH. Sin embargo, si aplicamos el modelo para prevenir un comportamiento en ITS, no basta con entregar solo la información. En este caso, por ejemplo, en el uso del condón, no basta con tener conocimiento sobre que el condón previene infecciones de transmisión sexual, sino que se necesita también hacer una intervención que motive a las personas a usarlo, cambiar las normas sociales y a mejorar la autoeficacia en el uso del condón. Pero también hay que ofrecer la oportunidad, ¿cierto? El acceso, ojalá gratuito en jóvenes, y consejerías para que el comportamiento ocurra y se sostenga en el tiempo.
Ahora quiero reforzar la idea que no solo esto es una propuesta teórica, sino que existe evidencia sólida que respalda el enfoque de intervenir sobre lo determinante específico del comportamiento. A continuación les muestro algunos estudios que ustedes pueden profundizar, en donde lo que muestran son cómo algunos factores psicológicos, sociales y contextuales del comportamiento son más efectivos para poder entregar alguna información o recomendaciones más genéricas, y que en el diseño de cambio de comportamiento, un asunto fundamental es entender qué limita o qué facilita el comportamiento, en ese sentido conocer las barreras o los facilitadores que hay detrás, y luego construir estrategias que activen directamente sobre esos determinantes. En resumen, el éxito de una intervención no depende gran parte de tener la información, sino de idear, de diseñar a través de cuáles son los factores psicológicos, cuáles son los factores sociales, cuáles son los factores estructurales que pueden ayudar a que esa intervención eh, tenga mejor efecto en el comportamiento que se quiere cambiar. Bueno, ¿hacia dónde vamos? La ciencia del comportamiento con las plataformas digitales buscan diseñar intervenciones que sean más accesibles, más escalables y más personalizadas. En esta revisión que ven acá, muestran cómo las intervenciones digitales pueden ser una importante herramienta para modificar algunos comportamientos. Además, les quiero compartir este estudio que estoy participando, donde analizamos precisamente cómo los determinantes del comportamiento influyen en la efectividad de las intervenciones digitales para la prevención de ITS-VIH. ¿Y qué es lo que nos ha entregado este estudio? Que nos permite entender de cierta manera qué cambiar, en quién, cómo, aprovechando en el fondo el potencial de las tecnologías, basándonos en el diagnóstico conductual y en evidencia sólida sobre cambio de comportamiento. Acá les dejo el código QR por el cual pueden profundizar, si lo desean, sobre este artículo. Como conclusión final, bueno, la evidencia existente es buena, pero no basta. La producción de evidencia en salud es constante, pero su implementación muchas veces es lenta, incompleta y a veces fallida. La ciencia de comportamiento son el puente, en el fondo nos ayudan a entender por qué las personas y los sistemas hacen lo que hacen y nos ofrecen herramientas para poder cambiarlo. No basta con la intuición, que las intervenciones deben tener un diagnóstico del comportamiento, basarse en marcos o en teorías, considerar las barreras y adaptarse al contexto. Por último, que existen herramientas e investigadores que pueden ayudar en este sentido. Existen modelos como el CombiModel, Behavioral Change Wheel, los TDF, que permiten diseñar e implementar intervenciones que sean más efectivas y sostenibles. Muchas gracias, Juliano, por tu clara presentación, que creo que ha sido exhaustiva y nos hable a una mayoría de los que asistentes a, no sé si a esta reunión, pero los habituales de estas sesiones de la red Cochrane Iberoamericana, personas muy familiarizadas con la síntesis, pero quizá no tan familiarizadas, creo yo que poco familiarizadas con todo este discurso tan necesario para entender lo que tú has explicado y has ilustrado claramente, ¿no? ¿Por qué, si sabemos lo que funciona, por qué no se aplica y por qué no produce los cambios necesarios? Probablemente, pues, este salto metodológico propio de otras disciplinas más de la psicología, de las ciencias sociales, como es el cambio de comportamiento, quizá era algo que lejano a probablemente al background de muchos de nosotros. Cada vez lo es menos y estamos entendiendo claramente que el trabajo tiene que ser multidisciplinar y tenemos que incorporar nuevas metodologías o incorporar nuevos perfiles de metodólogo para aunar todos estos conocimientos que seguramente hacen más completa la información. Yo tengo una pregunta, pero antes también quisiera dar pie a si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer preferiblemente con la opción de respuestas, questions and answers. También lo puedo hacer en el chat, pero mejor en questions and answers si quiere hacer alguna pregunta. Mientras,
Tú has mencionado, yo no lo he mirado, me hubiera gustado saber si hay algún estudio metaepidemiológico, y si no se ha hecho sería interesante poderlo hacer, que haya evaluado en revisiones en general y también en particular revisiones Cochrane de intervenciones no farmacológicas, en qué medida se han detallado convenientemente pues la descripción de la intervención para poder entender tanto los ingredientes activos como los mecanismos subyacentes, de modo que esa evidencia que se proporciona mediante estas revisiones pueda ser comprendida adecuadamente y luego implementada adecuadamente. No sé si tú has tenido ocasión o tu percepción o tu intuición es que las revisiones que se publican y de manera creciente son de calidad en este aspecto específico del reporte. Sí. Gracias, Gerard. Hay un par de revisiones que las puedo dejar luego en un repositorio que han logrado metaanalizar esto. En términos generales, lo que muestra la evidencia es que se reporta poco el componente teórico. Eso por un lado. Hay metaanálisis con respecto a cambio de comportamiento en actividad física, en enfermedades crónicas también hay una revisión reciente. Y con respecto a la calidad de las revisiones, también es bastante heterogéneo los resultados. Sin embargo, hay un par de revisiones que permite hoy poder discutir sobre el grado de componente teórico que están diseñando y los efectos también que algunos componentes tienen. Bueno, una en especial sobre determinantes del comportamiento de las que compartí ahora, sobre la doctora Albarracín, que quizás es una revisión un poco más general, también ve comportamiento en salud, pero también del medio ambiente. Busca a través de metaanálisis en revisiones cuáles son esos efectos y los logra cuantificar. Y un poco lo que mostraba la lámina es que contraintuitivamente la entrega de conocimiento, solamente conocimiento, es lo que causa menos efecto en la población y que quizás por ahí, dentro del ámbito clínico, es lo que un profesional de la salud pretende, ¿no? En una buena consulta por un buen profesional, todos pensamos que con tan solo el discurso, ¿cierto?, de una práctica va a servir o va a ayudar a la persona a cambiar el comportamiento. Sin embargo, lo que muestra ese estudio y otros metaanálisis es que una intervención de ese tipo debe incorporar no solamente la incorporación de la información, ¿cierto?, en términos de conocimiento, sino que también algunos factores estructurales y motivacionales que en el fondo logran hacer que las personas cambien. Eso en términos generales. Esto también está confirmado con la economía del comportamiento. No quise tocar ese tema, pero están todo este ejemplo de los Snatch, cómo también funciona la mente y cómo estamos también atrapados por algunos sesgos cognitivos, ¿cierto?, que nos impide a veces tomar buenas decisiones. Pero en síntesis, hay revisiones, muchas de buena calidad, que permitirían en el fondo reportar eso. Gracias. Es tiempo de preguntas todavía. Mientras nadie se anima, yo tengo una segunda. Claro, las revisiones sistemáticas no pueden resolver el problema que puede encontrarse a nivel de los estudios primarios que han evaluado intervenciones dirigidas a cambiar el comportamiento, especialmente cuando el reporte de los estudios primarios no ha sido adecuado, ¿no? Tú has mencionado antes las guías Consort y las guías de TIDIAR, que permitiría o debería permitir, ¿no?, una completa y detallada descripción de las intervenciones no farmacológicas para que puedan ser comprendidas adecuadamente y luego, en cualquier caso, o bien replicar correctamente los estudios o implementar correctamente las intervenciones. Hay una revisión Cochrane publicada en el año 21, relativamente reciente, sobre estrategias para mejorar la retención de los pacientes en los ensayos clínicos, estrategias para minimizar los abandonos y maximizar pues, la recogida de información hasta el final del estudio. Y los autores identifican problemas importantes en los estudios primarios, ¿no? Parece que muchos investigadores no son conscientes plenamente todavía de la importancia de lo que tú has comentado,
de que no basta con identificar con una mera etiqueta que se hizo una intervención educacional o una intervención basada en incentivos, sino que hay que detallar mucho mejor para comprender mejor de qué tipo de intervención se trata, cuál es el fundamento teórico, sobre qué comportamientos específicos iba dirigida esa intervención, y ellos concluyen que, bueno, siguen habiendo muchas limitaciones y que y por tanto hay un amplio margen de mejora en la investigación primaria. Yo te quería preguntar, TDIR me parece que ha sido un avance importante en la mejora del reporte de las intervenciones no farmacológicas, pero me da la sensación que TDIR en un inicio, Tadi Hoffman, la autora principal, ella es terapeuta ocupacional y por tanto ha sido muy bien recibido. Yo creo que ha mejorado mucho el reporte en otros ámbitos, como podría ser las terapias manuales, la fisioterapia, pero no sé si lo ha sido en intervenciones de psicología y dirigidas a cambios de conducta, y por tanto lo que quería preguntarte es si en tu percepción quizá no sería necesario como una extensión o una adaptación específica de TDIR para este tipo de intervenciones, para que pueda ser realmente utilizado cuando se reporta la intervención en el contexto de un estudio primario. Sí, mira, TIDIR está diseñado además por una de las autoras de la Rueda de Cambio de Comportamiento, colega de Susan Mickey, que se llama Mary Johnston, a quien conozco y quien también es autora de ese artículo que tú compartiste, que se publicó en Medway. Por tanto, garantiza de cierta manera de que estos componentes de cambio de comportamiento están en la guía TIDIR. Sin embargo, una de las cosas importantes es que es una guía un poco extensa, que quizás el detalle en términos del comportamiento, como la profesora Susan Mickey menciona, esta develar la caja negra, quizás se pierde un poco, ¿sí? Porque a la hora de poder diseñar una intervención de cambio de comportamiento, una de las cosas muy importantes es simplificar al máximo o describir al máximo cuál es el comportamiento que se quiere cambiar y ojalá que sea uno, ¿vale? Porque cuando ya quieres integrar en el fondo o apuntas a muchos cambios de comportamiento, ahí es donde esta guía pierde también la precisión, ¿no? Impide esta descripción tan específica. Esas son las cosas que quizás TDIR pierde en su formato, y sí estoy de acuerdo que sería bueno ya en estos momentos diseñar alguna adaptación que permita quizás también subagrupar distintos comportamientos para hacerlo no solamente más fácil, sino que para mejorar la transparencia, la replicabilidad también y el uso de estas guías que al fin y al cabo ayudan a poder mejorar y especificar mejor la intervención. Gracias, Juliano. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por esta espléndida primera presentación que nos ha abierto el panorama mental acerca de este importante aspecto, que va a ser ahora complementado con una siguiente ponencia que se complementa muy bien con la que acabamos de escuchar. Permitidme. Voy a activar el vídeo. Esta presentación ¿se visualiza correctamente? Sí, De perfecto, acuerdo. gracias. Bien, esta ponencia, por razones de agenda, será presentada en forma de un vídeo pregrabado que corre a cargo del doctor Óscar Castro. Óscar es licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia, posee una maestría en Deporte y Psicología del Ejercicio por la Universidad Jyväskylä en Finlandia y tiene un doctorado en Actividad Física y Salud Pública por la Universidad de Queensland en Australia. Actualmente Óscar es investigador postdoctoral en el Center for Digital Health Interventions de Singapur y forma parte también del Behavioral Health and Disease Prevention Core. La investigación de Óscar
se centra en el cambio de comportamiento en materia de salud. En particular, Oscar está interesado en la actividad física y el comportamiento sedentario, con énfasis en la síntesis de la evidencia y el desarrollo de intervenciones basadas en la teoría. La ponencia de Oscar versará sobre un aspecto específico que ya ha sido mencionado en la intervención anterior, y es el asunto importante, como veremos ahora, la necesidad de tener taxonomías, clasificaciones claras que clarifiquen conceptualmente las intervenciones, permitan identificarlas y distinguirlas entre ellos. Se ha mencionado anteriormente la iniciativa liderada por la doctora Miki, que realizó la primera taxonomía de las intervenciones dirigidas a cambios de comportamiento, donde se identifican hasta un total, creo que dijiste, 93 intervenciones, y esta taxonomía Oscar lideró junto a otros, también Juliano, la traducción al español, que está disponible también en una publicación que luego podemos hacer, poner a vuestro conocimiento para que el que esté interesado pueda disponer de este artículo. Así que daré paso al vídeo de Oscar. Esta presentación no tendrá orden de preguntas y daremos paso, introduciré al tercer ponente. Hola a todos, me llamo Oscar Castro, soy investigador postdoctoral en el Singapore ETH Center. Y antes de empezar mi presentación quería agradecer a Gerard y al resto del equipo de Cochrane Iberoamérica la oportunidad de formar parte de vuestras sesiones virtuales. El objeto de mi presentación es la ontología de intervenciones para el cambio de comportamiento, que es un nuevo recurso o una nueva herramienta en el área de behavioral science o ciencias del comportamiento. Y bueno, a pesar de que no puedo estar en directo por motivos de agenda, espero que aún así os resulte de interés. Para estructurar un poco la presentación, bueno, esta es la agenda. Empezaré con una serie de retos o problemas en esta área. Luego veremos qué es una ontología y cómo puede ayudar a solventar o mitigar algunos de esos problemas. Y luego entraremos de lleno en una ontología específica, que es la ontología que he mencionado de intervenciones para el cambio de comportamiento. Eh, bueno, luego también pondré algunos recursos porque esta presentación es a nivel muy general. Realmente se necesitarían horas, creo yo, para entrar en faena con esta ontología. Así que bueno, esto es simplemente una introducción y luego os pondré una serie de recursos y links si queréis ahondar en el tema. Bueno, yo formé parte del equipo detrás del desarrollo de esta ontología, pero no soy ni mucho menos el único. Y tan solo quería, bueno, reflejar el nombre de las personas clave en este proyecto que, bueno, se llamaba el Human Behavior Change Project. Eh, los problemas que he mencionado. Bueno, y creo que realmente estos problemas no son exclusivos de las ciencias del comportamiento, sino bueno, creo que incluso de las ciencias sociales en general. Estos problemas son, bueno, primero lo que se llama en inglés la falacia del jingle jangle, ¿no? Que es el uso de términos o constructos de los mismos términos para referir a cosas diferentes y al revés, ¿no? El uso de términos diferentes para referir a las mismas cosas. Luego también todo el tema de la proliferación de términos, ¿no? Quizá esto tiene mucho que ver con el hecho de que psicología o las ciencias sociales realmente tratan temáticas cotidianas, ¿no? Que se utilizan el lenguaje cotidiano. Si uno estudia biomedicina o otros campos más técnicos, pues bueno, no hay tanto overlap, ¿no? entre estos términos y el lenguaje cotidiano. Ese sería un set o una serie de problemas. Y luego
Otro sería más el proceso, ¿no? De la síntesis de evidencia, que si alguno de ustedes ha hecho alguna revisión sistemática, que estoy seguro que todos la habréis hecho, coincidiréis conmigo que el proceso es bastante, ¿no? Bastante lento, bastante manual y puede prolongarse incluso años. Todo esto conlleva lo que se llama, bueno, research waste, no sería desperdicio de la investigación, ya que no puede acumularse de una manera eficiente, y a un progreso lento, ¿no? Del ámbito de las ciencias del cambio de comportamiento. Em, vale, ¿qué es una ontología? Y ahora veremos cómo puede ayudar con algunos de estos problemas. Una ontología es básicamente una estructura para representar el conocimiento. Incluye dos cosas. Una son entidades o entities en inglés o clases, y la relación entre las entidades, ¿no? Por ejemplo, mm, podrían pensar de una ontología de alimentos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos una entidad que sería bebidas, por ejemplo, ¿no? Y luego, más abajo, porque las ontologías se suelen, no todas, pero se suelen organizar de manera jerárquica, tendríamos diferentes tipos de bebidas, ¿no? Por ejemplo, agua, vino, etcétera. Y luego incluso se podría ir expandiendo, ¿no? Dentro de vino podrías tener más entidades, ¿no? Pues vino blanco, vino rojo, etcétera. Es un ejemplo es algo muy simplificado, pero bueno, para que veáis un poco qué es una ontología y cómo se estructura. Em, También, cada una de las entidades que he mencionado se le asignan tres cosas. Uno es el label, la etiqueta, ¿no? El nombre de lo que estamos intentando capturar a través de esa ontología. Esa etiqueta va relacionada o va asociada a una definición que sea lo más clara posible, y un número, un ID, ¿no? Un número identificativo. En este caso, bueno, siguiendo el ejemplo de la comida, aquí hay un ejemplo de una ontología relacionada con la comida, en este caso con el desayuno. Vale, hemos visto qué son las ontologías en general. ¿Qué es la ontología de intervenciones para el cambio de comportamiento en particular? Esta ontología, o bueno, BCIO, por sus siglas en inglés, es básicamente una ontología que intenta capturar o representar todos los aspectos que son relevantes para las intervenciones de cambio de comportamiento y su evaluación, ¿no? Esto incluye cosas como dónde se desarrolla la intervención, quién participó en la intervención, qué técnicas de cambio de comportamiento se administraron, ¿no? Por ejemplo, retroalimentación o feedback o goal setting, establecimiento de metas, etcétera, sobre qué periodo de tiempo se establecieron estas técnicas, etcétera, ¿no? Aquí a la derecha tenéis sería una visión a vista de pájaro de la ontología. Eso es lo que se llama el upper level, el nivel superior, un poco la jerarquía que mencioné antes, que muchas ontologías se organizan así. Y aquí, bueno, tenéis los componentes principales. De un lado está el contenido de la intervención, ¿no? Que lo he mencionado, por ejemplo, puede ser una técnica tan sencilla como establecimiento de metas. Voy a hacer X pasos esta semana. Y luego, bueno, eso tiene un efecto en el comportamiento que queremos cambiar. En este caso sería, bueno, sería actividad física a través de una serie de mecanismos. Puede ser, por ejemplo, eh, aumentar, o sea, puede ser educación, etcétera. Y todo esto está mediado por, bueno, el contexto donde se desarrolla la intervención, el engagement, ¿no? En qué medida las personas participan de la intervención. Y esto sería un poco la visión general. Luego, la ontología también puede entenderse como un compendio de ontologías más pequeñas o subontologías, ¿no? Que un poco corresponden con la visión esquemática que he presentado aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema, ¿no? del contenido, intervention content, tiene su propia subontología que, bueno, tiene entidades que son relevantes para las técnicas de cambio de comportamiento.
Pero bueno, luego también está, por ejemplo, modo delivery, ¿no? Cómo se ha entregado esa intervención, el source, quién la ha entregado, etcétera. Muchas de estas ontologías han sido publicadas, hay algunas que, bueno, serán publicadas próximamente. Para poner un ejemplo de, bueno, cómo se estructura un poco la ontología, en este caso aquí estoy usando una subontología específica que es la que mencionaba, modo delivery, ¿no? Cómo se entrega o cómo se transmite la intervención de cambio de comportamiento. Y aquí se ve un poco, bueno, tienes un segundo nivel, ¿no? Con diferentes tipos de delivery. Uno es, por ejemplo, somático, que se utiliza mucho en temas de reducción del tabaquismo, por ejemplo. Y otro, por ejemplo, otro modo más informacional, ¿no? Y dentro de informacional, bajando un poco más abajo al tercer nivel, tendrías un modo delivery electrónico, ¿no? Esto puede ser apps o un website, etcétera. Luego puedes tener, por ejemplo, folletos, interacción cara a cara, etcétera, ¿no? Entonces, la idea aquí es que se utilizan estas entidades para representar fidedignamente qué ha pasado o qué va a pasar como parte de una intervención de cambio de comportamiento. En este caso es un aspecto específico que es cómo se va a transmitir las técnicas que tú quieres transmitir. Vale. Eh, Tenemos esta ontología, ¿no? ¿Cuáles son los usos potenciales, ¿no? Obviamente, como estamos en las sesiones tituladas de Cochrane, voy a poner énfasis en la síntesis de evidencia, ¿no? Científica, pero de hecho este fue la razón principal o el motivo principal por el cual se desarrolló la ontología. Pero tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, puede utilizarse para informar el desarrollo de intervenciones, para informar la evaluación de intervenciones, escribir mejores artículos, ¿no? Artículos que están más completos, que utilizan términos más estandarizados, etcétera. Incluso a nivel de desarrollo teórico. Y bueno, pongo puntos suspensivos porque este es un nuevo recurso, es una nueva herramienta en el ámbito de ciencias de comportamiento y realmente aún estamos un poco incluso viendo qué aplicaciones, qué otras aplicaciones puede tener. Vale. Para síntesis de la evidencia, la aplicación es básicamente dos, ¿vale? Y esto está en relación a los problemas que he mencionado anteriormente, ¿no? Uno de los problemas era un poco la proliferación de términos, el uso ambiguo del vocabulario para describir las intervenciones, etcétera. Y la ontología puede ayudar en este sentido porque provee de un formato estandarizado, ¿no? Realmente lo bonito de usar una ontología aquí es que todo el mundo, en teoría, para escribir lo que ha hecho como parte de una intervención y los resultados, utiliza las mismas entities, ¿no? Utiliza el mismo vocabulario, los mismos constructos. Y aquí ya se ve un poco que cómo esto, ¿no? Puede facilitar a la hora de sintetizar la evidencia. Esto es un aspecto. Luego hay otro aspecto que también es muy importante, es que las ontologías son lo que se diría en inglés computer friendly, ¿no? Son estructuras que se llevan muy bien, casan muy bien con el lenguaje informático. Por lo tanto, todo esto tiene grandes ventajas a la hora bueno, de organizar el conocimiento, reutilizarlo, integrarlo, etcétera. Y es un poco, esto estaría en relación al problema que mencioné al principio, de que los métodos que tenemos a día de hoy para sintetizar la evidencia son bastante lentos, son bastante manuales. Luego, incluso el hecho de que podamos transformar nuestra evidencia científica en behavior change en un formato ontológico también podría incluso abrir la puerta, ¿no? A utilizar nuevos métodos de análisis, no solo incluso metaanálisis, sino aplicar inteligencia artificial, machine learning, etcétera, para incluso predecir el resultado de ciertas intervenciones, ¿no? Pero eso es un poco otro tema que no tengo tiempo para ahondar en detalle. Como he dicho, esta es una presentación muy
vista de pájaro, ¿no? Muy general. No he incluido muchas referencias porque realmente si estáis interesados en saber más sobre este recurso, esta herramienta, os recomiendo que vayáis primero a este link, ¿vale? Esta es la página web de la ontología. Tiene incluso cursos en YouTube de varias horas, si queréis saber más. También habla un poco de los usos, ¿no? Cómo se puede utilizar para la síntesis de evidencia o para otros usos potenciales. Se puede visualizar todas las entidades de la ontología, que son cientos y cientos de entidades, ¿no? Si combinas las diferentes subontologías. Y bueno, creo que esta es un poco la primera piedra la primera piedra de toque si alguien quisiera expandir en este tema. Para terminar, y dado que bueno, estamos haciendo la presentación en Cochrane Iberoamérica, ¿la ontología está en español? La respuesta es no. O sea, y bueno, desgraciadamente, como muchos recursos que se desarrollan en el ámbito de investigación, está en inglés. Nosotros hemos intentado poner un poco nuestro granito de arena y, bueno, yo, tanto investigadores de Chile y de México, hicimos una traducción de una parte de la ontología que tiene más que ver con las técnicas de cambio de comportamiento, ¿no? Y de hecho nosotros traducimos la taxonomía, sería un poco como el precursor de la ontología que se desarrolló posteriormente. Pero bueno, básicamente, aparte de la traducción en sí, que bueno, de hecho, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? El ejemplo, en la izquierda es la taxonomía de las diferentes técnicas, por ejemplo, goal setting, no, feedback on behavior, etcétera. Y a la parte derecha tenéis la traducción correspondiente en español, ¿no? Pues goal setting sería establecimiento de metas, bueno, no sale, pero feedback on behavior sería retroalimentación, etcétera. Y también en las tablas inferiores podéis ver que, bueno, también se tradujo la definición y los ejemplos, ¿no? Bueno, al margen de que hicimos esta traducción, ¿no? Y puede ser, a día de hoy ya puede ser utilizada. También nosotros lo que queríamos era reportar el método, ¿no? que usamos para hacer la traducción, que en este caso nos basamos mucho en el método estándar, que es el Forward and Back Translation, pero bueno, nosotros le añadimos eh, otra serie de etapas. Y bueno, entendemos que con esa metodología, ¿no? que está disponible en este paper, se podría traducir el resto o la totalidad de la ontología, ¿no? Así que bueno, si queréis saber un poco más cómo se hizo la traducción, aquí a la izquierda tenéis el QR y podéis acceder al paper. Bueno. Sin más dilación, espero que os haya gustado esta introducción general. Lamento no poder estar en persona, pero si tuvierais alguna pregunta, podéis contactarme, bueno, tanto como en Twitter como en mi email profesional, que está aquí en la pantalla. Nada, espero que disfrutéis el resto de la sesión. Un saludo. Bien, agradecemos mucho a Óscar por su interesante presentación que se complementa muy bien con la previa de Giordano y creo que ambas nos dan una visión y una perspectiva y nos comparten recursos que seguro serán de mucho interés para toda la comunidad Cochrane. Y ahora pasamos directamente a la tercera y última ponencia de esta sesión, una ponencia más enfocada. Queríamos que también hubiera la perspectiva propiamente de Cochrane, que correrá a cargo de Tomás Pantoja. Tomás no necesita presentación entre la comunidad Cochrane. Yo creo que él es de los más antiguos y pioneros de nuestro ámbito iberoamericano, colaborador en Cochrane. Él es médico de familia con una maestría en gestión sanitaria por el Imperial College Management School de Londres y máster en atención sanitaria basada en la evidencia por la Universidad de Oxford. Por muchos años, Tomás ha sido director del Centro Cochrane asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, editor coordinador del IPOC Group, el Grupo Cochrane de Práctica y Organización Sanitaria Efectivas, y miembro del Grupo de Métodos de Evidencia Cualitativa e Implementación.
y actualmente también es coordinador adjunto de la unidad de síntesis de evidencia iberoamericana de Cochrane. Tomás, adelante con tu presentación. Ok, gracias Gerard. Ya, solo chequear que se ve bien. Sí, Sí, perfecto, Tomás, gracias. gracias. Bueno, como decía Gerard, después de haber escuchado tanto a Juliano como a Oscar, que en el fondo tienen el conocimiento en relación a todo lo que tiene que ver con las ciencias del cambio conductual, lo que mencionó ahora último Oscar, que es un aspecto muy específico pero muy útil que tiene que ver con ontologías, taxonomías. Ahí hay una diferenciación que probablemente las personas que más conocen del área la pueden hacer, digamos, pero que yo las voy a mencionar también en mi presentación. Mi presentación tiene más que ver con una historia y me tocó como tratar de reconstruir una historia en términos de eh, aspectos que habitualmente se habían mencionado durante todo este tiempo en que yo estaba involucrado con este grupo específico, porque como menciona Gerard, si bien he estado en la Cochrane, ha habido como, por decir así, dos almas. Un alma mía que tiene que ver con el grupo geográfico más el grupo iberoamericano y los muy buenos amigos que tengo en esta red, pero también con un área específica que me interesó desde hace bastante tiempo, y eso tiene que ver donde uno mira la historia, porque a mí me tocó en mi, digamos, inserción en la Cochrane participar en este grupo, que es siempre bueno aclararlo de dónde viene el EPOC, porque por lo menos en Chile EPOC significa otra cosa, que las personas en el ámbito de la salud hacen referencia a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más que a Effective Practice and Organization of Care. Pero en Cochrane probablemente los que conocen y han en algún momento ido a algunos de los coloquios están más familiarizados con este grupo, y ustedes pueden ver que durante mucho tiempo, todo el tiempo que me ha tocado participar en Cochrane, he estado vinculado a este grupo. Y como decía Gerard, participo en un centro asociado a la red Cochrane Iberoamericana, y mi ubicación tiene más que ver desde una perspectiva académica universitaria, pero también desde una perspectiva en la que me toca hacer la mitad de mi jornada de trabajo, que es la perspectiva de ver pacientes, y de una perspectiva clínica. Y van a ver que algunas por lo menos mi visión tiene un poco que ver con eso. Y la presentación yo la quise, digamos, ponerle estos tres tiempos, que no tiene que ver con cuán prolongadas son. Yo diría que fundamentalmente tiene que ver con algunas reflexiones desde el pasado y desde ahí cómo construir a lo que pasa actualmente desde mi perspectiva en algunas de las revisiones EPOC, y cuáles son las vías futuras probablemente que tienen mucho que ver también con el presente. Y yo diría que siempre el pasado tiene que ver con una historia más bien personal. Y aquí hay dos momentos que cada vez cuando uno revisita esto, estos son dos momentos de dos reuniones de los editores del grupo Cochrane en la base editorial, que en ese tiempo el grupo Epoch viene desde como los inicios de la Cochrane, viene de casi tan antiguo, y veo que está Xavier por ahí, pero viene tan antiguo. Xavier probablemente sabe mejor los tiempos, pero de los inicios, 97 o incluso antes, y mi incorporación tiene que ver desde el 2004 con el grupo editorial. Y en el grupo editorial uno reconoce a ciertas personas, no el 2004, en donde yo diría que uno de los personajes clave es este más bajito que está aquí al lado izquierdo, gordito, que él es Jeremy Grimshaw, que ha sido fuertemente influyente, por lo menos en lo que me ha tocado aprender a mí y en esta área en particular. Y en la foto de la derecha, que hay un grupo más extenso, también aparece la profesora Susan Mickey, que en algún momento estuvo vinculada directamente, tan directamente como para asistir a una de las reuniones editoriales. Y eso tiene cierta explicación que probablemente en el transcurso de la presentación uno puede ir encontrando ciertas respuestas. Y yo diría que este grupo es un grupo que formalmente ya no existe. Los que están más involucrados con el Cochrane, con Cochrane desde hace un par de años por lo menos, venía desde más atrás, pero ha hecho un cambio en la manera como se organiza para la producción de la evidencia, y los grupos o muchos grupos que no tenían un financiamiento asegurado ya no existen, y este grupo ya no existe. Por eso yo decía, funcionó formalmente hasta el 2023.
Pero este grupo lo que se planteaba, y yo aquí puse dos versiones y las puse en inglés porque en realidad la traducción me complicaba el término de hacerlo, pero ¿cuál era el ámbito o el ámbito en el que se movía Cochrane? Y ustedes pueden ver que, por lo menos en la versión del 97, ellos hablaban de una serie de realizar revisiones estando dentro de Cochrane. El negocio fundamental, digamos, el core business es producir revisiones. Hay otra serie de cosas que se realizan, y Cochrane lo que hacía era producir revisiones, o lo planteaba el 97, en estos ámbitos, que era educacional, del comportamiento, financiero, organizacionales y regulatorios. A mí me tocó en un principio probablemente más participar en el ámbito de educacional y del comportamiento. Y después, el 2016, planteo un cambio que lo voy a retomar a propósito de la taxonomía, porque esto tiene que ver con la clasificación de las intervenciones. Probablemente las revisiones y las intervenciones están enfocadas más o menos de manera similar, pero se clasifican, o por lo menos hubo un esfuerzo en clasificarlas de maneras distintas. Y ustedes pueden ver que el 2016 ya se planteó una clasificación diferente, agrupación diferente. Yo no creo que sean muy diferentes las intervenciones, pero la agrupación que utilizaba en este caso EPOC era diferente. Y para los que nos convoca hoy día, probablemente esos son los ámbitos, digamos, más intervenciones educacionales y del comportamiento en la versión 1997 y más lo que podríamos llamar estrategias de implementación en la versión 2016. Y yéndose bien al pasado, yo diría que, y aquí quiero dar dos ejemplos de dos publicaciones, por decir así, claves que me parecieron a mí. Una del año 99, que tiene que ver con una revisión panorámica o overview en su mención en inglés, respecto de intervenciones para yo diría, el cambio en las conductas profesionales preferentemente, pero también para el cambio en las organizaciones o potencialmente el cambio en cómo los pacientes utilizan los servicios de salud. Y esta es una publicación que lo que trata de resumir en base a revisiones sistemáticas, muchas de ellas realizadas por el grupo EPOC, pero no todas ellas, algunas no, en que se resumían diferentes tipos de intervenciones catalogadas de diferentes maneras. Por ejemplo, ellos presentaban de aquellos de estrategias de implementación definidas ampliamente, como puede ser la educación médica continua, que es un ejemplo de este tipo de intervenciones, que uno dice, bueno, ¿qué efecto tiene la educación médica continua sobre el comportamiento de los profesionales? A la luz de lo que dijo Juliano anteriormente, probablemente uno podría adivinar que es poco si es que no va acompañada de otras cosas, digamos. También clasificaba las estrategias de implementación de acuerdo al comportamiento al que apuntaba. Por ejemplo, uno de los comportamientos, el que ha sido más evaluado, el comportamiento de prescripción de los médicos. Y también esta overview, esta revisión panorámica, la planteaba, y aquí son diferentes, digamos, divisiones que hace de las estrategias de implementación, aquellas que eran más específicas para afectar la práctica profesional. Y aquí, por ejemplo, una de las que sale son los recordatorios o la auditoría y retroalimentación. Ahora, independiente de eso, que probablemente la mayor parte de esta publicación estaba centrada en cuál es el efecto, cuál era el efecto de estas intervenciones, yo diría que siempre está dando vuelta el tema de los modelos teóricos, es decir, intentar darse una explicación de por qué sucede lo que sucede o por qué se estudió de esa manera esa intervención. Probablemente no de una manera tan estructurada, porque el entendimiento que tenemos o el avance de la ciencia probablemente en 20 años, afortunadamente, sí ha avanzado. Entonces es posible utilizar herramientas más sofisticadas. Pero ya el 99 venía este tema de, ok, pero ¿qué modelos teóricos ilustran eso? Porque habitualmente, y como bien decía Juliano también, la mayoría de las veces uno dice, mira, hay un rango de efectos de estas intervenciones, pero no sabemos muy bien qué factores son los que influyen en que se produzca ese rango. Entonces, esa es una primera publicación que a mí me parece clave. Una segunda que ya tiene que ver 5 años después, pero y esto tiene que ver con mi interés específico desde la perspectiva clínica de, bueno, cómo se implementan o cuáles son la efectividad de las estrategias para implementar guías clínicas. Y esta es una publicación, de nuevo, basada en revisiones que producía el grupo EPOC, liderada por Jeremy Grimshaw. Uno de los temas centrales que había en ese tiempo
el 2004 y desde la perspectiva más local, nosotros también estábamos empezando un proceso de reforma de salud que se había empezado antes en Chile, pero estábamos muy interesados en el tema de implementación de guías clínicas para algo que llamamos garantía explícita en salud, que es lo que el acrónimo es GES. Y aquí salían, bueno, un número de intervenciones y decía, mira, los estudios que tienen más intervenciones probablemente son más efectivos, cosa que esta revisión más panorámica ponía en duda, porque como ustedes pueden ver gruesamente, digamos, en la figura de la derecha, abajo dice número de intervenciones y ven que más o menos no varía mucho el efecto absoluto, el tamaño del efecto absoluto respecto a la práctica profesional. ¿Mm? Pero más allá de eso, yo diría que nuevamente aparece este tema de el toque, digamos, o cómo se cuestiona y dice, mira, la evaluación de estas intervenciones complejas debiera seguir una aproximación secuencial. Esto aparece en la discusión de esa publicación. Es decir, desarrollar una base teórica para la intervención. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nuevamente, y esto era algo que siempre estaba dando vuelta en estas discusiones, que había una carencia de un marco teórico coherente que permitiera entender, digamos, cómo el cambio, ya sea a nivel profesional, para formular hipótesis acerca de qué intervenciones eran efectivas, bajo qué circunstancias y cuáles o qué cosas podían en el fondo impedir, y eso, o cómo eso impedía el entendimiento que uno tuviera de la efectividad de estas intervenciones. Entonces yo creo que de nuevo aparece este tema, digamos. Y yo diría que eso ha sido algo que probablemente en estos 20 años que a mí me tocó trabajar con el grupo de época ha estado en constante, digamos, desarrollo y en constante discusión de cómo incorporar esto en las revisiones. Y a pesar de que, y esto a manera de que hay, o por lo menos en el grupo existía disparidades respecto a la importancia que podía tener la teoría, y por ejemplo este es algo que se publicó en el 2005, en donde había un grupo editorial que obviamente promocionaba el uso de las teorías de la intervención, y había otro que en el fondo planteaba que probablemente la teoría, y de hecho se plantea en esto de la Off Theory of Reserve Utilization, que uno no necesita una teoría. Yo diría que en general el espíritu de el grupo estaba más vinculado a que existían estos dos elementos que de una u otra manera debían conversar, que eran las revisiones sistemáticas. Por un lado estaban las revisiones sistemáticas y la efectividad de las intervenciones, y por otro lado la incorporación de las ciencias del comportamiento para ya sea identificar las barreras y los facilitadores que existiesen al cambio de las conductas, para entender los modificadores del efecto, que yo diría que era el tema fundamental que todavía sigue existiendo en el grupo, digamos. Porque en el fondo tiene que ver con las revisiones de efecto y preguntarse, bueno, pero ¿de qué depende que el efecto sea mayor o menor? Y para el diseño de las intervenciones, que eso apela más a algo que también se mencionó anteriormente, que son los estudios primarios, más que al final, al realizar revisiones, uno depende mucho de la manera como se han diseñado los estudios primarios y si ellos han sido capaces de publicar los elementos fundamentales o los ingredientes activos de las intervenciones, o al menos describirlos de manera adecuada, que después al realizar la síntesis sea posible identificarlos. Yo diría que esto ha persistido en el tiempo, estos dos elementos de nuevo. Uno que tiene que ver con la efectividad de las intervenciones, y de hecho aquí este es un artículo publicado en Implementation Science, que es el último que resume un poco todas las intervenciones Cochrane que se realizaron en esta área. Las pone en un solo paquete, que son las intervenciones relacionadas con estrategias de implementación, ya sea los materiales educativos impresos, las reuniones o las reuniones educativas, los recordatorios, auditoría y feedback, etc. A nosotros también nos tocó participar y ver y resumir esas estrategias de implementación en un overview en Cochrane, pero más desde la perspectiva de los sistemas de salud, que tiene, es como una perspectiva discretamente distinta, pero recoge también ese tipo de intervenciones.
Y lo que mencionaba Juliano, que es cómo uno mira, en el fondo siempre la otra mirada, es decir, bueno, cómo uno mira dentro de esa caja negra, cómo le hace sentido o cómo explora a través de evaluaciones de proceso o a través de elementos que nos proveen las teorías del comportamiento, sean estos los marcos teóricos o las taxonomías, digamos, para dar un entendimiento de lo que nos muestran las revisiones de la evidencia y la efectividad, que al final son un resumen grande en que uno pone en conjunto cosas que se parecen, pero probablemente de una perspectiva más explicatoria a uno le interesa saber qué pasa dentro de la caja negra. Y ahí quería mencionar dos cosas que las voy a mencionar rápidamente porque ya se han mencionado en las presentaciones anteriores, porque siempre están las preguntas de, bueno, ¿cuál intervención? ¿Cómo funciona esta intervención? ¿Cómo podría modificarse su efecto? Y ahí en donde estos elementos que ya fueron mencionados por Juliano y por Oscar, que yo creo que han resonado también en el trabajo que ha hecho el grupo EPOC, que tiene que ver con las taxonomías y estos marcos o framework. En las taxonomías, y vuelvo a lo que les planteaba antes, el 97 y el 2016, probablemente el 97 la taxonomía era muy inicial, digamos, según uno planteaba, estos son los grupos de intervenciones, y les ponía como una marca o una etiqueta. Decía, mira, intervenciones educativas, intervenciones del comportamiento, etcétera. Podría haber alguna sobreposición sobre ella, etcétera, pero era lo que servía para ese momento. Yo diría que después, hacia el 2016, se avanzó en esta taxonomía que muchos la utilizan, todavía la utilizan porque ofrece cierto entendimiento, a veces un poco difícil de entender, especialmente la que tiene que ver con los sistemas de salud. Recuerden que EPOC no solo aborda estrategias de implementación, sino que también aborda otro tipo de intervenciones que están más, digamos, al nivel del sistema de salud, y por eso define estos arrangements o arreglos, ya sea de otorgamiento de las prestaciones, financieros, de gobernanza, pero en las estrategias de implementación, y las define, y ahí están las definiciones, como intervenciones diseñadas para generar cambios, ya sea en la organización de salud, el comportamiento de los profesionales sanitarios, que yo diría donde ha estado el énfasis, o el uso de los servicios de salud. Entonces hay todo un tema con la taxonomía que yo creo que época ha ido avanzando, yo diría, informado por lo que ha pasado en la ciencia y comportamiento y por los expertos en esa área, como los profesores que mencionó anteriormente Juliano. Y la taxonomía EPOC, por ejemplo, en estrategia de implementación incluye este tipo hace este listado, que probablemente es bastante más grueso que un poco la ontología que mencionó Oscar, o esta BCT de la versión 1, que contiene 93 técnicas de cambio conductual, pero probablemente va en línea con eso. Y por otro lado, algo que también mencionó Juliano, que tiene que ver con, bueno, aparte de las taxonomías, otra herramienta que nos permite entender, bueno, cómo funciona esta intervención son las teorías, pero las teorías ofrecen la dificultad esta de ser muchas, y que hace poco sentido a veces, o hace muy difícil el mirar esas teorías y cómo utilizarlas. Y en esto ha habido este esfuerzo porque, en el fondo, utilizar esta framework o tratar de definir estos marcos que permitan entender cuáles son las influencias, ya sea cognitivas, afectivas, del contexto, que influyen en el comportamiento. Y yo diría que una de las áreas, no digo que sea la única, pero una que estuvo diseñada inicialmente, especialmente para el cambio en las conductas profesionales, y que después se ha extendido para los cambios a nivel de el público, la población, es esta, digamos, que ya la mencionó Juliano, y que lo que trata de hacer es que 84 constructos teóricos de 33 teorías los trata de agrupar en 14 dominios, que son dominios que posteriormente ofrecen la oportunidad de ser más operacionalizables en términos de las tareas que pudieran tener los revisores. Entonces yo diría que ese es más o menos el camino que se ha seguido hasta ahora, y solo brevemente, y para finalizar, el mencionar algunos aspectos que tienen que ver con el presente. En el presente, por ejemplo, esto es una intervención, y en Cochrane, cómo esto está incorporado hoy día. Esto es una revisión que puede no ser tan presente desde 2018, pero ya deja ver lo que se trata de hacer, que está una revisión respecto a las intervenciones para aumentar la asistencia a los screening o los tamizajes de retinopatía diabética. Y como pueden ver, de nuevo,
hay un objetivo primario que siempre tiene que ver con la revisión de efectividad, que es, bueno, ver cuál es la efectividad de las diferentes intervenciones de mejoría de la calidad para mejorar la asistencia a este tipo de servicios para los pacientes con diabetes, pero también hay objetivos secundarios que lo que pretenden es, bueno, utilizar ciertas taxonomías y ciertas ontologías o taxonomías también de estas técnicas de cambio del comportamiento para ver cuál de ellas en el fondo hace que sea una intervención más efectiva o no. Y más que ir al detalle, yo les muestro aquí, bueno, esta es la típica tabla Cochrane de la tabla del resumen de los hallazgos, tabla SOF, en que uno puede ver que, bueno, hay, y esto es lo que podría quedarse uno como mensaje, decir, bueno, hay una diferencia o un incremento en asistencia de 12%, pero esta revisión lo que hace, y no voy a mostrar ahí los resultados específicos, pero lo que hace es también categoriza estas intervenciones, de acuerdo a cómo están en los estudios, en los componentes, intentando descubrir cuáles son los componentes que probablemente pudieran estar más relacionados a un efecto, y los clasifica aquí de acuerdo a esta taxonomía que se utiliza en EPOC, pero también va más allá y trata de utilizar esta taxonomía de las técnicas de cambio del comportamiento para ver si alguna de ellas en particular modifica el efecto de manera consistente. Y yo creo que ahí hay una línea de trabajo, una son las más dirigidas a los profesionales y las otras son las dirigidas a los pacientes. Yo solo quería mostrarles que en el fondo hoy día hay un avance en eso en términos de tratar de ir a la caja negra desde la perspectiva de los revisores. Y ahora, mirando hacia el futuro, yo diría que probablemente sea una prolongación del trabajo que ya se está haciendo, pero, por ejemplo, y yo quería poner solo dos ejemplos, teniendo en cuenta lo que venía desde atrás, que uno es, partiendo desde un problema, yo diría que este es un proyecto en que Juliano estaba involucrado, pero es el tema de la de-implementación, que a mí me pareció interesante el mencionarlo porque siempre estamos muy preocupados en la implementación de ciertas cosas, pero probablemente hay prácticas que provocan más daño que beneficio a los pacientes, y una de las típicas y que a nosotros nos toca bastante en mi medio local, digamos, que es la prescripción o la sobreprescripción de benzodiazepina en atención primaria para pacientes que no tienen una clara indicación de ellas. Y aquí hay un problema específico en que se parte este problema y que las teorías, las taxonomías y todas las ciencias del comportamiento nos ofrecen la posibilidad de evaluar, bueno, cuáles son las barreras para la implementación, en este caso de implementación de ciertas recomendaciones sobre un comportamiento que es súper específico y que está focalizado, por lo menos en nuestro ámbito sanitario chileno, en un tipo de profesional, que es el médico, porque es el único que puede prescribir o no prescribir benzodiazepina. Y yo diría que ahí hay todo un tema que lo ha ido desarrollando de nuevo Jeremy Grimshaw con otros investigadores que salen ahí, entre los cuales Andrea Patey parece ser la que ha liderado todo este proceso. Y temas interesantes que salen es, bueno, analizar si los componentes activos que habitualmente se mencionan como para implementar, o las técnicas de cambio conductual que habitualmente se mencionan para implementar determinadas recomendaciones, son las mismas que las que se debieran usar para deimplementar, es decir, para sacar algo. Y este es un estudio que me pareció interesante solo mostrarlo en términos generales, porque ella lo que hace es clasifica, toma intervenciones de 185 estudios, incluidos en 3 revisiones EPOC, y lo que hace es mirar, ok, cuáles son en estos estudios intentan implementar o deimplementar, y cuáles son las técnicas de cambio conductual que utilizan, y las prioriza en cuáles son las top 5. Y lo que hace es, dice, mira, para de implementación habitualmente hay algunas que son parecidas. Por ejemplo, uno dice feedback on behavior, o sea, el feedback está en ambas situadas en el top 5, pero hay algunas, como se habla aquí de la sustitución del comportamiento, que en el caso de la de implementación, al parecer es una técnica que se utiliza ampliamente y no es una técnica que se utilice de manera muy frecuente en los estudios de implementación. Esto no digo, lo muestro solo como un ejemplo en términos de cómo es posible hacerse estas preguntas que tienen que ver, ok, si yo necesito trabajar
en un área en que lo que hago es de implementar una conducta, probablemente mi aproximación desde el punto de vista de las teorías de cambio del comportamiento, la que voy a usar para diseñar una intervención, probablemente debiera ser distinta a las que yo habitualmente he utilizado en el área de la implementación, que me parece un tema que es muy interesante y una aplicación práctica de lo que hemos estado conversando esta tarde mañana. Y por último, yo diría que también, y esto no ofrece, porque un poco eso es lo que hace, yo creo que uno se queda mejor con, porque esto al final tiene que ver con interrogar o revisitar las revisiones de los efectos de las intervenciones a través de este lente de la ciencia del cambio del comportamiento, que es un poco lo que hace Andrea Patey en este último estudio. Mira estas intervenciones Cochrane, mira los estudios, los clasifica de una determinada manera y los remira en términos de esta lente de la ciencia del comportamiento. Así que bueno, yo esto no lo voy a mencionar por ahora, pero siempre se dice que este es como una cita clásica en esta área, digamos, que no hay nada tan práctico como una buena teoría. Yo no sé, no me convence totalmente. Pero yo creo porque finalmente lo hace, desde mi perspectiva, es súper complicado, pero yo creo que parece un buen camino en términos de lo que me toca trabajar a mí todavía en algunas de las revisiones que tienen que ver con el cambio de las conductas de los profesionales. Así que eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, por esta también bien interesante presentación desde la perspectiva más de Cochrane. Sé que tienes tiempo muy apurado para marchar. No te preocupes. No sé si hay alguna pregunta que tendríamos oportunidad de... Yo te lanzo ya una, que es conocer toda esta experiencia, este know-how acumulado durante tantos años en Cochrane, en el Epoch Group. He visto, están varios nombres que se repiten, pero por ejemplo me alegra, bueno, he visto que Jeremy Grimshaw es probablemente el que más se repite en las, por ejemplo, las referencias que ha presentado Juliano, pero sabemos que Jeremy se acaba de jubilar, ¿no? Que me parece que no le dejan jubilar del todo porque todavía lo intentamos retener de un lado y de otro para que no se acabe marchando del todo. Pero con la nueva reorganización de Cochrane, ¿dónde queda todo este know-how? ¿Cómo prevés que esto se va a reubicar? Porque sería como una gran desgracia para Cochrane que todo este capital, toda esta experiencia acumulada se disipara, ¿no? ¿Cómo va a quedar esto? Sí, no lo tengo tan claro desde la perspectiva, por lo menos época, ha habido intentos por mantener cierta, o hubo intentos por mantener cierta red, digamos, especialmente los que habían participado, tanto los autores como los editores de revisiones Cochrane. Yo diría que buena parte de eso, o un número, está ahora resituado, probablemente no con tareas específicas, porque en esta reorganización todavía las Evidence Synthesis Unit y los grupos temáticos no han tenido como están piloteando qué es lo que va a pasar, pero yo diría que hay un grupo temático, el People Health System and Public Health, que probablemente ahí hay que empezar a trabajar en cómo se generan las conexiones, digamos, con ese grupo, porque probablemente podrían quedar algunos por ahí, digamos. Yo diría que el gran tema siempre tiene que ver finalmente con proyectos específicos que puedan financiar el trabajo de más que financiar personalmente, es financiar el trabajo bajo un paraguas que los conecte, que conecte a las diferentes personas, es decir, tener proyectos conjuntos que digan, mira, sabes que vamos a trabajar, como lo conversamos en algún momento con Juliano, decir, mira, vamos a trabajar en este proyecto que lo que nos interesa es revisitar las revisiones que tienen que ver con recordatorio o las revisiones que tienen que ver con esto para poder hacer un análisis específico que sea útil para la toma de decisiones en, por ejemplo, alguna parte de nuestra región. Pero hoy día no hay un mecanismo formal. Yo creo que hay algunos, y yo sé que hay algunos que están situados en el grupo temático, porque esa parece ser la localización, entre comillas, de Cochrane, porque el grupo de revisión probablemente eso sí requería un financiamiento súper específico de tener armada la infraestructura. Entonces yo creo que por ahí podría ir. Ahora es difícil porque a veces estos temas que son más transversales en términos de los temas que trataba Epoch,
es más difícil postular y hacer para los financiadores, digamos, decir ya, pero ¿cuál es el área específica en la que van a trabajar? Y eso a veces es más difuso. Sí, cierto, cierto. Mm. Y también una pregunta relacionada que va tanto para ti como para Juliano. Evidentemente la pregunta anterior refleja la preocupación de que Cochrane pierda, ¿no?, toda esta energía, esto de know-how, pero lo más importante no es tanto que lo retenga Cochrane, sino que en algún lugar dentro o fuera de Cochrane exista este espacio donde haya esta interacción entre grupos de expertos que puedan, pues, producir, por una parte, directrices y metodología, y también, en lo posible, síntesis de evidencia que puedan ser de apoyo y de utilidad para la toma de decisiones. Si no es dentro de Cochrane, fuera, pero evidentemente lo lógico y razonable y esperable es que Cochrane estuviera presente en este foro. He visto las publicaciones, estaba Jeremy, pero por otro lado la doctora Miki. O sea, Juliano, veo que sí que está habiendo algún espacio de confluencia a nivel global donde toda esta reflexión y todo este trabajo metodológico se está llevando a cabo. Y entonces, ¿cómo vislumbráis el futuro? Porque lo idóneo sería que hubiera una referencia internacional donde uno inspirarse y de donde uno tomar la información rigurosa en este campo específico, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, lo primero es que lo discutimos en abril con la profesora Susan Miki y Marta Márquez sobre la intención de hacer un centro iberoamericano de centro de cambio de comportamiento. En el fondo, eh, que sea en el fondo la traducción de esto mismo, de la antología, como lo mencionaba Oscar. Ese fue un proyecto muy piloto de traducir las técnicas de cambio de comportamiento, pero vemos que es necesario poder remirar lo que se está haciendo también en otras partes. Lo primero, como futuro, veo eso, un centro iberoamericano que logre también traducir el conocimiento en este concepto. Y lo segundo es que desde Cochrane siempre es interesante poder incorporar no solamente el ámbito de síntesis de evidencia, sino también metodológico que hay detrás, porque tú planteaste en el fondo esto de reformular, de repensar cómo estas guías de reporte ayudan muchas veces a la síntesis de evidencia, pero además creo yo que debería haber una oportunidad para hacer más simple también el uso de esta herramienta. Tanto City10, por ejemplo, es una guía muy engorrosa que en el fondo no favorece ni el uso ni mejora la descripción. Quizás Cochrane también en Iberoamérica ahí es un espacio donde podría coger el guante y ayudar en esos aspectos metodológicos. Muy bien. Sí, probablemente desde mi perspectiva así breve, también, claro, hay otro elemento. O sea, yo creo que finalmente tienen que confluir ciertas redes. Yo creo que así, tanto como Jeremy, Susan Miki también está en esa etapa de yendo hacia la jubilación, pero probablemente en otro espacio en la generación de la red. Hoy día existe, por un lado, la red Cochrane Iberoamericana, existen ciertos grupos temáticos, existe Cochrane Qualitative and Implementation Method Group. Yo diría que en implementación a mí me toca participar en ese grupo, pero probablemente la implementación ha sido menos intenso. ¿Por qué? Porque las personas que están ahí, que trabajan más, trabajan en métodos cualitativos, pero es cosa de establecer cierta red y generar proyectos que permitan postular a financiamiento para que eso siga en el fondo avanzando. Y yo diría que hoy día, a propósito de lo que mencionaba Juliano, él ha sido bien tratando de empujar el tema de que se establezcan redes, porque yo entiendo que a ese nivel también hay redes que pueden confluir en proyectos específicos que permitan seguir trabajando esto, especialmente en nuestra región, porque una de las limitantes siempre con época ha sido el tema, y es para todo, digamos, si eso hemos conversado otras veces en la red, el tema del lenguaje, y probablemente es mucho más fácil para la mayoría de las personas interesadas el tener un contacto que pueda conversar inicialmente al menos en el mismo lenguaje. Muy bien, pues vamos a dar por cerrada la sesión para no alargarnos más de lo que suele ser habitual, en torno a 1 hora y media. Yo creo que ha sido muy estimulante. Agradecemos muy mucho a los tres ponentes de esta sesión de hoy por su minuciosa preparación
en las ponencias que nos han compartido, bien inspiradoras, y yo creo que también es una fortuna haber conocido, yo creo que identificamos buenos compañeros de viaje, partners, donde seguramente dentro del ámbito de la red Cochrane Iberoamericana y la nueva singladura con la ESU, yo creo que aquí hay talento, capacidad muy específica, muy especializada, que podríamos y deberíamos saber aprovechar para establecer este networking y estas colaboraciones que pueden ser fructíferas. Como sabéis, la sesión ha sido grabada, estará prontamente disponible en la web de Cochrane Iberoamérica, se anunciará y se divulgará a través del boletín electrónico, y avanzamos que en el próximo mes de junio, aunque no tiene todavía fecha ni título, hay varias ideas, pero se notificará próximamente, tendremos la próxima sesión virtual de la red Cochrane Iberoamericana. Damos también las gracias a los asistentes que han participado de la sesión y nos vemos próximamente. Un saludo a todos.